Bien, demos comienzo al taller. Primer taller, Introducción al montañismo de la rama de Viña del Mar. Esta es la versión 2.0, ya que habíamos realizado una primera en el primer semestre del 2022. Y ahora, dando la bienvenida a los nuevos postulantes que aprobaron, es que volvemos a retomar esta materia y de ahí a comenzar a especificarnos en cada uno de los talleres. Entonces, eso. Pusimos como subtítulo una síntesis de lo necesario antes de subir. Esta presentación la hicimos junto a Vicente Correa, Andrea Montiel, le falta la A, Andrea Montiel, y Benjamín Pérez. Bien, los contenidos de los que vamos a hablar. Conceptos básicos, seguridad en terreno, equipamiento, alimentación, geología, ecología, preparación de terreno y no dejar rastro. ¿Okay? Partimos. Algunas definiciones básicas. Por ejemplo, una luz, un desplazamiento de una capa de nieve en una zona de pendiente. Un derrumbe. O sea, aquí vamos a hablar un poquito de conceptos para que cuando todos subamos al cerrito estemos hablando el mismo idioma, ¿ok? Por eso. Un derrumbe es un desplazamiento de rocas pendiente abajo. Un acarreo es un cruce en zonas de piedra suelta con alta probabilidad de resbalar. Pasa mucho acá en la zona centro en cordillera que hay mucha piedra suelta, piedra, como piedra larga, que están más acostumbrados, y caminar por ella te hace bajar un par de metros con estas laderas en el cerro. Una cordada es un grupo o una pareja quienes realizan el ascenso o escalada en equipo y cuidado del otro. También pueden atarse mediante una cuerda. La cordada se hace mínimo de a dos. Se puede hacer en una columna más larga. Una cresta es una columna de mayor altura entre dos cerros. Un valle es una depresión cuyas aguas vierten en un río. Está compuesto por dos cerros mínimo. Las latitudes y las longitudes. Aquí es donde toma protagonismo a la derecha. Tenemos el planeta Tierra representado desde su lado, desde el Ecuador y también desde los polos. Más fácil ver la latitud si es que nos paramos en el Ecuador y empezamos a movernos hacia arriba, hacia el polo norte o el polo sur. Las latitudes entonces nos van a decir qué tan al norte o qué tan al sur estamos. ¿Ya? En el ángulo entre el Ecuador y el polo. Puede bajar desde 0 a 90 grados al norte y desde 0 a menos 90 grados al sur. Por el contrario, la longitud se corta en meridianos. Los meridianos parten en Greenwich, Prime Meridian, y va en 180 grados hacia el otro lado del globo. Y eso también se mide en grados. Entonces, eso se va a llamar la longitud este-oeste. Al este, del meridiano de Greenwich, se dice, o sea, hacia la derecha del meridiano de Greenwich, que corta el planeta ahí, está como pasando por África, yendo hacia la derecha, se le dice este. Yendo hacia la izquierda, se le dice oeste. En nuestro caso, en Chile, es bastante fácil ubicarse hacia el oeste porque justo calza oeste con el océano. Entonces hay una memotecnia. Oeste, océano, este, hacia la cordillera. En el caso del norte-sur, hacia arriba, hacia Estados Unidos, sería norte y hacia el polo sur. Aquí está una rosa de los vientos, no sé si se ve el mouse, pero hay una rosa de los vientos que te indica lo mismo. Norte hacia arriba, sur hacia abajo, oeste hacia la izquierda, este hacia la derecha. Y su combinación, noroeste, sureste. ¿Ya? Segundo, ¿dónde vamos a ir? Lo básico es ver un poco de la morfología. En casos de baja y media montaña, vamos a estar en un ambiente fluvial, o sea, dominado por ríos, aguas. No hay agua tan congelada, sino que hay agua en estado líquido. O sea, ¿ya? Perdón, dentro vamos a ir, las montañas, podemos ir a una sierra o una cordillera. La sierra es una acumulación de montañas y una cordillera es una acumulación aún mayor de montañas. Forman una columna generalmente. Eso, podemos estar también en llanuras fluviales, podemos subir colinas, que Cerro Mauco ya se denomina como una colina más que nada, no es tampoco una montaña. ¿Bien? Entonces vamos a ir ascendiendo en dificultad. ¿Ok? Ya para un ambiente de alta montaña vamos a encontrarnos con morfologías glaciares, en donde el agua está de manera congelada. Ahí podemos encontrar morrenas frontales, que es el final de una lengua glaciar. Las aristas o los horns, son los picos que deja el hielo, porque el hielo es abrasivo. Circos glaciales, lugares cóncavos que alojan mucho hielo, donde se encuentra, por ejemplo, el permafrost, que es hielo que no se derrite, y hielo que sí se derrite y sigue la gravedad, lengua abajo, que es lo que se denomina todo el glaciar, la lengua glaciar. Toda la lengua glaciar deja grietas, deja morrenas, que son rocas de rompimiento de hielo, el cual se va moviendo debido a que el día y la noche cambia la temperatura y la gravedad hace que todo esto sea dinámico. Las lenguas glaciares terminan en un frente glaciar que va retrocediendo o puede ir avanzando.
Todo esto estamos hablando de escalas kilométricas, forman valles completos. Entonces, hacer campañas acá es de alto nivel técnico. ¿Ya? Siguiente, riesgos y peligros. Uy, la imagen acá me costó un poco en la palabra peligro. Pero, la definición que dista de riesgo y peligro, porque la actividad que vamos a hacer se consigue como de alto riesgo o un riesgo considerable, el cual podemos medir y estudiar. ¿Se escucha bien? ¿Hola? ¿Sí? Hay un micrófono por ahí prendido que podrían apagar. Sí, sí, es de la Vane. Se está grabando por si acaso la presentación. Ya. ¿Cierto? Igual no voy a... Sí, estamos grabando. Ya. La definición entonces de... Ahí está. Sí. ¿Se escucha bien, cierto? No sé si se escucha bien. Espera. Sí, estamos bien. Ya. La definición de un peligro, es que esta cuestión se me salta un poco. Espera un poquito. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Ahí está. De un peligro es la posibilidad de una pérdida, daño o peligro en consecuencia de una decisión. En cambio, el riesgo es el potencial de daño o pérdida resultado de algo externo. ¿Cómo nos diferencia entonces? El peligro es algo que te puede causar daño y el riesgo es la probabilidad de que te cause daño. Por ejemplo, acá hay una ilustración súper básica, donde, es simple, de un tiburón. El tiburón en el mar sería un peligro inherente. Sin embargo, un riesgo es ponerse a nadar junto al tiburón. Eso es ocurrir en un riesgo. ¿Sí? Entonces, los peligros pueden ser naturales o antrópicos. En nuestro caso nos interesan los naturales. Existen peligros geológicos, hidrometeorológicos y biológicos. Por ejemplo, no sé, ponerse a correr al lado de un león, estar en el centro de un tornado, o subir la montaña cuando puede haber riesgos, por ejemplo, de erupciones volcánicas. ¿Ya? Acá vamos a dejar grabado igual para que puedan interiorizar más en los ejemplos y otros factores. ¿Ya? Lo mismo explicamos acá. ¿Ya? El peligro entonces independiente del montañista, los riesgos son dependientes del montañista. Por ejemplo, otro riesgo puede ser tener un equipo inadecuado, tener poca agua, etc. Acá lo que nos conlleva un poco el montañismo, algunos peligros que podemos encontrar al subir a alta montaña, es encontrarnos con volcanes. Para eso existen fuentes de información, por ejemplo el CERN-Geomin, en donde te mapean hasta dónde puede llegar una colada de lava o una oleada piroclástica, cenizas o piroclasto. Bueno, eso, las líneas rojas te indican los límites de la ceniza y todo lo que está demarcado, el límite de la colada de lava. Todo eso está mapeado, entonces deberíamos revisarlo para ir a lugares de alta peligrosidad. Otras zonas de alto peligro son otras situaciones de alto peligro son las caídas de roca. Son múltiples, pueden caer rocas de varios metros de espesor, o sea, de tamaño, o también puede ser el mismo cerro el que se puede desprender producto de, por ejemplo, la hidratación de un cerro, luego la sequía del mismo, produce una dinámica gravitacional que hace que el cerro comience a caer. Todo esto hay que considerarlo al subir a la montaña. Evitar lugares de muy alta pendiente, evitar lugares que estén muy hidratados, muy enlodados, verificar, por ejemplo, si los cercos o los árboles están diagonales, eso indica un avance del terreno, una reptación constante del lugar, y esto ocurre en muchos lugares de pendiente. Entonces hay que estar ojo e identificar estos peligros, ¿ya? Para que bajemos la cantidad de riesgo. ¿Okay? Siguiente, importante, siempre... A ver, espérate, sí. Entonces, sí, bueno, esto puede que se me haya colado un poquito el orden de las cosas. Realizar un mapeo de la zona, súper importante desde el comienzo de la ruta. Esto de hecho está enfocado en el Mauco, que es un cerro que vamos a hacer pronto. Desde el tránsito vehicular hasta el lugar donde vamos a caminar. ¿Ya? En este caso vamos a ir por el faldón del cerro, ¿ya? Con los lugares de interés, ¿ya? Súper importante. Después vamos a presentarlo esto para el cerro, o sea, la salida específica. Siguiente, los movimientos telúricos. Estamos en Chile, un país muy sísmico. Importante entender que nos puede tocar un temblor o terremoto cuando estemos en montaña y que ello se ocasiona por una liberación de la energía de la Tierra. Así que también hay que tenerlo en consideración, ¿ya? No voy a entrar mucho en esto para esta presentación. Siguiente, los mapas. A ver, sí, está bien. Los mapas. Toda salida debería tener su mapa, ¿ya? Vamos a entregar el mapa correspondiente para Mauco. Estos mapas mínimos deberían tener coordenadas geográficas, que es donde el punto GPS donde nos vamos a ubicar, dónde está el norte, ¿cierto? El lugar donde vamos a ir, la escala del mapa, o sea, un centímetro en el mapa, cuántos kilómetros significan en la vida real, una simbología,
que te explique los colores y las delimitantes. Y a la derecha, muy importante, quizás algunos no están tan relacionados, o sea, tan asociados a este concepto, que es las cotas. Las cotas son la altura de un terreno. Te dicen las líneas a la cual la altura es la misma en esa línea. Entonces con eso ya te puedes imaginar, sin ir al lugar, cuál es la altura que tú vas a subir y qué decisión de camino tomar. Por ejemplo, acá vemos que hay, no sé si se ve el mouse, que estamos a la cota 321, 322, 323, podemos subir, por ejemplo, por la parte norte de este cerrito que se ve al centro, que tiene cotas mayores, si es que vamos desde el norte, o sea, o desde el oeste hacia el este. Entonces podemos realizar una ruta en donde, por ejemplo, las cotas no estén tan pegadas. Eso significa que la pendiente va a ser menor. Si vamos por un lugar donde las cotas están muy apretaditas, significa mucha pendiente. Eso es lo más importante que deben saber, por ejemplo, de las cotas. Siguiente, bueno, caídas de roca, avalanchas, congelamiento, otros factores de riesgo que hay que tener en cuenta. Así que, ¿qué hacer con esto? Armar tu equipamiento y revisar un buen estado del mismo, es lo primero. Podemos tener unas buenas zapatillas, pero si no están en óptimas condiciones no nos van a servir. Nos vamos a tener un congelamiento. Mantente ubicable y comunicado hasta donde puedas. Habrá lugares donde no hay señal, así que dejarlo en concordancia con tu familia, con tus amigos, voy a tal lugar, no me voy a poder comunicar. Sí, siguiente, guardar fuerzas para el regreso. Nunca hay que tener prisa en la montaña, ya que la montaña no se va a mover de su lugar. Y hay que saber en qué momento renunciar. ¿Por qué? Paso que tú das es paso que después tienes que hacer de vuelta. Entonces va a ser el doble de la ruta de lo que ya has hecho. Si estás fatigado es porque ya es muy tarde para pensar en volver. Uno tiene que conocer sus límites. Si es que estás empezando a cansarte, comunicarlo, saber si es que, oye, podríamos hacer una acordada para poder bajar. Es importante. Utilizar mapas y libros que presenté antes. Las GPS, las coordenadas de GPS, por ejemplo, de Mauco, que les compartí recién. Realizar otros cursos de primeros auxilios y socorro en montaña. Enseñar a prevenir y actuar en caso de accidentes, ¿ya? Y recuerdo que hicimos una presentación, los que fuimos a Laguna Verde, vamos a hacer más talleres específicos en cómo tratar cada caso, una jaqueca, una deshidratación, una quemadura, una insolación, o sea, en caso de alergias, por ejemplo, cortes, luxaciones, ¿ya? Iniciar también excursiones consultando la meteorología, muy importante. Si es que está lloviendo, si está nevando, va a cambiar la logística de terreno o puede llegar a cancelarlo, ¿ok? También mantenerse hidratado, entender los síntomas de la hidratación y alimentación. Vamos a ver si tenemos una deshidratación leve, vamos a tener sed, dolor de cabeza, no vamos a orinar, vamos a tener palpitaciones, aturdimiento, la piel seca, pero si es más severa, vamos a empezar a tener un estado mental alterado, vamos a tener mareos, una respiración rápida y una tensión baja. Así que eso, para aprender a leerse un poquito me estoy deshidratando muy rápido, más de lo que debería, me queda tanto de agua, hay que tomar precauciones. Cubrirte del sol también, muy importante la insolación, produce también ciertos estados de, bueno, aparte del dolor inherente, estados mentales después te va a empezar a pensar de una manera no tan lógica. Entonces hay que ser muy cuidadoso de taparse del sol, usar, por ejemplo, camisas manga larga más que manga corta, aunque no sea lo más fashion que exista, pero es importante usar, por ejemplo, un gorro de pescador que te cubra el cuello, bandanas, múltiples bandanas, lentes de sol. La ceguera, o sea, la quemadura de sol también afecta a los ojos y produce ceguera, de hecho, así que hay que cuidarse los ojitos. Eso. Prepararte físicamente también es importante, Oye, realizar Micha, ¿puedo hacer jornadas de una...? ejercicio colectivo o personal, pero realizar ejercicio, que no sea la montaña tu primer ejercicio antes de subir, sino que ya conozcas tus límites, trotar, caminar, subir escaleras, estar en buena forma. Y acudir a los cursos de formación y buena conducta. ¿Aló? Algo se escucha, después la pregunta. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, dime. Una pequeña aporte a lo anterior del tema de la hidratación, que igual es importante mencionar que en la montaña el agua es individual. Eso es muy importante. Ah, sí, súper importante. Nos pasó una vez, ¿te acuerdas? Ya, sí. Esto va después en alimentación, dicho, pero sí. El agua ojalá que sea personal, ¿ah? Pasa mucho que alguien se queda sin agua porque se pone a tomar agua de manera muy desbordante, porque tiene sed, está pasando calor, y no funciona así la hidratación en el cuerpo. Uno tiene que tomar agua de manera continua, a pequeños sorbos, mantenerse hidratado. De hecho, les voy a dar un buen tip, que la hidratación tiene que empezar mínimo 2 días antes de subir el cerro. Esto es súper importante. La idea es que tú llegues al cerro hidratado y que tengas solamente que mantener esa hidratación.
No llegues a hidratarte el cerro si es que carreteaste el día anterior o 2 días anteriores, lo vaya a pasar mal. Entonces, es importante tener un buen hábito pre-montaña de hidratación. Tomar agua, son 2 litros a 2 litros y medio por día. Entonces, eso se ve dentro de lo que consumes en la comida. También hay agua incluida, no es que tomen 2 litros y medio de agua 2 días antes. ¿Ya? Pero eso, hidrátense antes. ¿Ya? Y claro, si es que se les acaba el agua y empiezan a pedir agua, empezamos a mermar al compañero. ¿Ya? El agua tiene que ser algo abundante. ¿Ya? Mantenerte hidratado y alimentado. Eso. Y ahora sigue Andrea Montiel, estimada. ¿Ya se escucha bien? ¿Sí? Bueno, en principio, antiguamente el vestuario de montaña tenía grandes desventajas, lo que era gran peso, escasa polivalencia, eran fáciles de mojar, etc. Sin embargo, gracias a los avances de la tecnología y el incremento de montañistas en el mundo, se empezó a armar una mayor gama de opciones de equipo y también de vestuario de montaña, y que reúne ciertas condiciones técnicas de confort y de seguridad mínima. Entonces, para el equipamiento, las principales funciones del vestuario son: en primer lugar, la protección, que tiene como objetivo mantener la temperatura corporal, evitar congelamiento, hipotermia y frío, y proteger contra la abrasión, por ejemplo, producida por raspaduras, rasguños, heridas, piedras, etc. En segundo lugar está la seguridad, que debe estar compuesta por, la ropa debe estar compuesta por colores vivos, que me distingan de un medio. En ese sentido se puede utilizar el amarillo, el rojo, el naranja, etc. Por otro lado, los colores oscuros absorben el calor y los claros refractan. Y por último, el confort. Las prendas deben asegurar un abrigo y seguridad, pero además deben ser dúctiles y maniobrables para desenvolvernos sin problema. Bueno, la vestimenta puede estar dada por capas. Cualquier persona que desarrolle las actividades al aire libre en condiciones desfavorables va a necesitar hacer frente a elementos como, por ejemplo, la lluvia, la nieve, el viento, las bajas temperaturas. Entonces esto permite además una evacuación del sudor. A pesar de bajas temperaturas, la transpiración nos empapa y al detener la marcha esto puede enfriar nuestro cuerpo. Y por otro lado, la retención del calor corporal. Siguiente, por favor. Algo que me faltó mencionar. Para elegir el tipo de vestuario es necesario considerar el tipo de actividad que vamos a realizar. Si es montañismo, escalada, senderismo, paseo, etc. En segundo lugar, las características de la zona a visitar, por ejemplo, altitud, posición geográfica, clima, etc. Época del año y condiciones de transporte. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la primera capa, esta está en contacto con la piel, es interior, reúne las siguientes características que son: aislar, antialérgica, fácil de secar, sacar la humedad hacia el exterior, hacia la segunda capa. En cuanto a los materiales, los mejores son el polipropileno, Dunova, pero también existen otros como el poliéster, el elastano, la lana merino, etc. En cuanto a la segunda capa, tiene como objetivo aislar y conservar el calor, evitando el enfriamiento. Mantiene una capa gruesa de aire en el cuerpo, saca al exterior la humedad generada por la transpiración, es ligera y dúctil para no entorpecer esos movimientos. Y lo otro es que los materiales serían polipropileno, Polartec, que es Polar Micropolar, otros rellenos sintéticos como el Primaloft y la pluma. Y por último, la tercera capa, cuya función principal es aislarnos del medio externo e impedir el enfriamiento por el viento, por lo tanto debe ser cortaviento e impermeable. Tiene que ser liviana, resistente y transpirable. Los materiales más utilizados son Gore-Tex, que es la más recomendada, permite la salida de vapor generado por la transpiración e impide también la entrada de viento o humedad externa. También está el Pertex, el Drytex, entre otros. Siguiente, por favor. Benja, siguiente. Ya. En cuanto a la vestimenta, calzado o zapatos, este tiene, bueno, el tipo de calzado se elige según el tipo de actividad, ya sea senderismo, trekking, montañismo, andinismo, alpinismo. Benja, ¿podéis retroceder una, please? Ese. El error de elección del calzado puede afectar a nuestra seguridad, por lo tanto es relevante elegir el calzado según la actividad que vamos a realizar.
Lo más importante es que deben ser seguros, confortables, resistentes y ligeros. Debe cumplir con ser resistente a la abrasión, repelente al agua y que evacúe la humedad. Debe ser un calce cómodo, contensivo y de caña alta para proteger los tobillos. Hay distintos tipos de rigidez también según la actividad que vamos a realizar. Están los flexibles, que se utilizan para un senderismo, las semirrígidas para montañismo y las rígidas para alpinismo o andinismo, que son, como se puede ver en la imagen derecha, son más técnicas. Las botas con sistema para fijación automática son rígidas y las botas con sistema de fijación semiautomática son semirrígidas, como se puede ver en la imagen. En cuanto a los calcetines, bueno, un pie mojado aumenta el riesgo de sufrir problemas de rosaduras y ampollas, también hongos, entre otras afecciones. Por ello es necesario no solo contar con impermeabilidad en los zapatos, sino que además se deben elegir estos calcetines adecuados para la actividad que vamos a realizar, que tengan una buena transpirabilidad, comodidad, tratamientos antibacterianos, durabilidad, etc. Estos deben ser ajustados y cómodos, sin costuras sobresalientes, con refuerzo en las zonas de mayor roce y protecciones en la zona más fría. Y por otro lado, los materiales recomendados son poliéster, poliamida, que son menos hidrófugos y más resistentes, lana merino, etc. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las polainas, estas cumplen diversas funciones. Impiden la suciedad y las piedrecillas del camino que se introduzcan dentro del calzado. También resguardan la piel del agua, nieve o barro. En temperaturas bajas, estoy hablando de menor a 0 grados, estas van a proteger el pie, ya que dentro del calzado se genera calor que al caminar y afuera la nieve, al ponerse en contacto con el pie, se derrite, pudiendo colapsar la extremidad inferior en una congelación. Los tamaños y materiales van a variar según su función. Por otro lado están los guantes, que son la protección de las manos, ¿cierto? Estos se pueden dividir en capas también, desde la más delgada hasta la más gruesa. El liner, el guante y el mitón. Los materiales son polipropileno, softshell, Polartec, Gore-Tex, entre otros. En cuanto a la protección de cabeza, esta también es súper importante porque la retención o pérdida de temperatura en la cabeza corresponde a un 30 o un 40% de la temperatura corporal. Es bastante. Para el frío se recomiendan los gorros, los buff, los pasamontañas también. Y para el calor, los buff, gorros tipo jockey, gorro con alas, etc. En cuanto a los lentes de protección ocular, estos también son súper relevantes porque existe la ceguera de montaña que se produce por el efecto de la exposición ocular a los rayos ultravioleta y que pueden derivar una ceguera de montaña. Bueno, los lentes deben ser livianos, deben ser cómodos y muy importante, tiene que tener este filtro de protección UV elevado, de 3 o superior. Hay algunos lentes que incluso tienen protecciones laterales. Esos también son súper útiles, especialmente en lugares donde hay mucho viento o nieve. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a algunos de los equipos personales, están colchoneta, que genera comodidad y aislamiento en zonas frías, saco de dormir, hay que verificar, ¿cierto?, las temperaturas que soporta este saco, mochila, que va a ser acorde a la actividad a realizar, los bastones, que también van a ser acorde a lo que vamos a realizar, cantimplora, que es la botella de agua, cortapluma es un accesorio súper utilizado, por lo tanto debe estar también en nuestra mochila, cubiertos, se recomiendan de aluminio o plástico, plato y tacho, del mismo material mencionado. Siguiente. Bloqueador, súper importante también, tiene que ser factor sobre 50, calzado, tiene que cubrir el tobillo idealmente, anteojos, se recomiendan los de protección lateral, como dije antes, antiparras, las antiparras son recomendadas en ocasiones de ventisca, piolet, esto es para alta montaña, hay que considerar también las medidas para su buena elección, brújula, que te permite la orientación o búsqueda de coordenadas, set de costuras, agujas e hilos firmes para reparar el equipo en caso de accidente, bolsas Ziploc, súper importante para guardar la comida o racionalizarla. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al equipo personal, les voy a detallar los más importantes, que es lo que necesitan saber para el ascenso al Mauco, por ejemplo. Bueno, las mochilas. El porte de la mochila de trekking estará dado por la cantidad de días que se realizará una actividad y el tipo de la actividad también.
especialmente si se cuenta con componentes técnicos. Las mochilas para hombres y mujeres van a ser distintas, van a estar adaptadas a la anatomía de cada uno. Las principales diferencias de estas van a ser la forma, por ejemplo, el ancho, el acolchado de correas que van en las caderas, etc. Los compartimientos de las mochilas también son importantes. Esta debe contar con varios espacios para que permita guardar elementos de uso personal que los mencioné anteriormente en distintas zonas de la mochila. Bueno, la mochila se mide en volumen litro. Están las de 10 litros, que son de media jornada, las de 30 litros, que son de ataque, que son las recomendadas, por ejemplo, para subir el Mauco, 30 a 60 litros, fin de semana, y las de más de 60 litros o 65 litros, que son para expediciones más largas. Otra cosa importante, como se ve en la segunda imagen, es que las cosas, al meterlas a la mochila, tienen que estar ordenadas, digamos, de cierta manera, para que el peso no nos afecte tanto. Entonces ahí se puede ver el detalle de cómo esta puede estar ordenada. Las cosas más livianas van a estar arriba, las cosas más pesadas van a estar pegadas a la columna. Bueno, después, más adelante, cuando hagamos un taller de esto, se va a detallar de mejor manera cómo debe ordenarse una mochila para las expediciones más largas. Siguiente. Bueno, en cuanto a los bastones, estos también son importantes porque primero alivia el peso de las extremidades inferiores. El peso utilizado y el del cuerpo se va a repartir en el tren superior. Previene además lesiones de rodillas y tobillos. Debe ser su mango superior, o sea, el mango debe ser superior a la órbita del ojo. La punta debe ser tipo cruz para impedir agresiones al cuerpo. La arandela se debe usar en nieve, arandela grande para nieve polvo y arandela pequeña para nieve dura. Y los materiales principales son el aluminio, que son duraderos y económicos, y por otro lado está la fibra de carbono, que pesa menos, pero son más caros y son más rígidos. El problema de la fibra de carbono es que son más vulnerables al ser golpeados contra rocas. Bueno, en la imagen derecha se puede ver cuál es la medida más o menos del bastón según cuánto mides tú. Siguiente. Esto lo habla mi hija. ¿Ahí se escucha? Ya. Como que se lupea. ¿Se escucha bien ahí? Sonido como que rebota. No, tengo problema. Igual voy a pausar entonces la grabación hasta que lo encuentre, ¿ya? Una pausa, así que todo bien. Ya. Ya, ¿se escucha bien ahí? Hablen nomás para poder saberlo. Sí, se escucha bien. Súper, gracias. Ya. Y ahí se cerró. Y ahora vamos a hablar sobre la alimentación en montaña. Va a ser súper, o sea, les voy a entregar harta información, pero quédense con lo más simple, ¿ya? Es para que sepamos un poquito más de alimentación en general y en montaña. Ya, la dosis recomendada diaria es la cantidad de alimento que deberíamos tener nutricional para un día, ¿ok? Cambia en función de si haces actividad física o si no. Lo más importante es que hay macronutrientes y micronutrientes, ¿ya? Los macronutrientes son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, y los micronutrientes son las vitaminas y minerales, que generalmente lo dan las frutas y verduras, ¿ya? Para montaña no vamos a priorizar los micronutrientes. Tú ya tienes que tener tus micronutrientes de reserva, por lo menos mínimo, porque van a durar varios días. Eso es vitaminas y minerales. Entonces, lo que necesitas ahora para subir a montaña es tener energía. Eso es lo que más vas a utilizar. Hidratos de carbono, proteína y grasa, ¿ya? Acá hay una tabla nutricional de la población española que sirve para todo el mundo. Se divide en el rango etario y por hombres y mujeres. Entonces, para los hombres se recomienda 3.000 calorías de consumo diario, 56 gramos de proteína y otros elementos que no es tan importante eso. Y de las mujeres, 2.300 calorías y 43 gramos de proteína. ¿Ya? Acá.
las grasas también, el índice recomendado diario son de 70 gramos en total. Las proteínas acá varían entre esta fuente entre 50 y 56, así que estamos hablando de lo mismo. Ya 56 gramos, ya 70 gramos de grasas. Eso lo vamos a ver en ejemplos con alimentos más adelante, ¿ya? Entonces, ya tenemos por lo menos una información. Necesito consumir 50 gramos de proteína, 70 gramos de grasa, 3000 calorías en general. ¿Ya? Eso. ¿Qué alimentos debemos llevar en una aventura? Ya. Agua. Lo primero es agua. 2 a 2,5 litros por día. ¿Ya? Es harta agüita, mucho más de la que nosotros pensamos. Y se toma, créanme, así que traigan agua. ¿Ya? Es una buena decisión llevar un filtro en caso de que se acabe el agua y podamos encontrar algún río o alguna fuente. Frutos secos. ¿Ya? Compensan nuestro desgaste físico gracias a sus proteínas. ¿Ya? Cereales de avena, por ejemplo, y aporten hidratos de carbono. Se puede combinar con leche deshidratada, por ejemplo. Aquí hay algunos ejemplos de algunos frutos secos que nos dan algunas calorías, hidratos, proteínas y grasas. También esto, como aquí ha grabado, pueden revisar para los casos de los micronutrientes que también nos pueden dar de dosis recomendada diaria. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, la avellana o la nuez, puede ser más común la nuez. Nos da 638 kilocalorías por porción de 100 gramos, por si acaso, esto por una porción de 100 gramos. Por cada 100 gramos nos da 600 de nuestras 2000, pongamos el promedio 2700 kilocalorías, nos da 638. Nos da de hidratos de carbono 4 gramos, proteínas 14 de las 50, grasa 62, por ejemplo, de las 70. Entonces ya nos da una dosis alimentaria bastante alta. Súper importante entender el mundo de la nutrición y empezar a adoptarla en nuestra actividad de montaña y en la actividad diaria. Por ejemplo, la avena. Por cada 100 gramos nuevamente nos da 389 calorías, de proteínas 16, por eso dice que es 34% de la dosis diaria, 16 de 50, 11% de las grasas, 6,9 gramos, 22% de la dosis recomendada diaria de carbohidratos, 66 gramos. Interesante. Otros alimentos que podemos llevar, barritas energéticas, son de rápida absorción, no requieren detener la actividad, son excelentes reconstituyentes. Chocolate, que es fundamental por su aporte de energía y calorías, las cuales vamos perdiendo en montaña. Bueno, eso. Los chocolates, generalmente los azúcares, son de absorción muy rápida, entonces se recomiendan por sobre otros alimentos. Por ejemplo, comer carne. La carne también tiene alta proteína, grasa y carbohidratos, o sea, proteína y grasa, pero su digestión es muy lenta, entonces no nos conviene tanto el consumo de carne. ¿Bien? El arroz blanco y las pastas. Estos en especial son muy buen aporte de carbohidratos, son de fácil preparación, se pueden hacer arriba en montaña, sin embargo, recomendamos mucho más el arroz debido a que el agua de las pastas después se bota, y eso es un gran peso que se utiliza en montaña, que se puede desperdiciar en cocinar y después se bota esa agua. Recomiendo más hacer arroz allá arriba o llevar ya la pasta preparada. La pasta preparada no pesa casi nada, el arroz es un poco más pesado. Recuerden que acá el gramaje importa en la mochila. Ahí está la tabla nutricional del arroz y de la pasta. Y aparte podemos ver que en el ámbito proteico, ambos tienen alto grado de aporte nutricional. Por cada 100 gramos, por ejemplo. La proteína del fideo es de 12 gramos, la proteína del arroz 7,5. ¿Ya? Tiene menos proteína que el fideo. En cambio, de energía, por ejemplo. El arroz me da 351 kilocalorías de energía, mientras que la pasta por cada 100 gramos me da 344, son muy equivalentes. ¿Ya? Entonces así vamos a empezar a aprender sobre la alimentación, sobre todo el carbohidrato, es la energía directa que vamos a usar, la kilocaloría. Eso. ¿Qué más? Las conservas enlatadas son un buen complemento, sin embargo pesan mucho y dejan residuos. Evitemos llevar latas. La típica lata de atún, la lata de jurel, es mucho peso muerto, y recuerden que la proteína va a ser o sea, se va a demorar más en sintetizar esa proteína, en digerir. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Calorías. Mira, el aporte calórico también de las carnes no es tan alto como el de los carbohidratos. Ojo con eso. Por gramaje. ¿Ya? La carne aporta menor caloría que los carbohidratos. Importante. Las fuentes de proteína vegetal también, para la gente que no come carne, tiene que ser incluida en las actividades de montaña. Así que, por supuesto que entran acá como protagonistas las legumbres. Frutos secos, cereales y semillas. Las legumbres son un buen aporte calórico y también de proteína. No solo la carne tiene proteína, ¿sí? Legumbres. ¿Ya? Ahí hay algunos casos de
cantidad de proteína que te aporta la legumbre. Eso. Tips de alimentación, para cerrar rápido. Si eres un tequero principiante, el error más común es llevar más comida de la que podrás consumir, ¿ya? Calculemos cuál va a ser nuestro valor nutricional. Ojalá eso es un trabajo de cada uno para llevar exactamente lo que necesito. No tenemos que ser absolutistas en completar los 3.000 calorías o 2.300 calorías, pero sí evitar el exceso de comida, pasa mucho. Una cocinilla con gas butano o propano te permite llevar alimentos deshidratados y cocinarlo en montaña, ¿ya? También puedes ahorrar el peso si es que lo cocinas antes. Eso es el caso de un par de días nomás. Recuerda que la comida cocinada se echa a perder mucho antes, ¿ya? No dejar rastros de tus visitas. Todo lo que va contigo se debe ir contigo. Las bolsas Ziploc son muy buenas para evitar traer animales y también transportar, por ejemplo, frutos secos. En las épocas más frías es imprescindible que dispongamos de un termo que nos permita llevar líquido caliente. Podemos calentar también, evitar el termo llevando la cocinilla, el gas butano y agua fría, pero es mucho equipo, así que se puede evitar si es que es 1 o 2 días, hasta un día hay termos que aguantan más de 24 horas, agua caliente. El agua de lluvia o de nieve, esto es muy importante, aunque acaba con la sed, no contiene los minerales necesarios para absorberlos, ¿ya? Lo que puedes hacer para volverla potable, porque así funciona nuestro organismo, para poder tomar el agua necesita de los minerales que tiene esa agua para poder hacer osmosis sobre esa agua, bueno, es muy técnico. Así que podemos llevar polvos isotónicos. Polvos isotónicos, por ejemplo, el Suco Go, o se puede ir a una farmacia y pedir polvos isotónicos para potabilizar agua. Punto 6, come un snack cada 1 hora para mantener los niveles de energía adecuados. Punto 7, el alcohol, al ser un vasodilatador, de repente pasa, mucho montañista sube y se quiere tomar un copete arriba, aparte que eso no tiene nada que ver con una actividad de montaña, cada momento ahí a su lugar, hay un mito sobre que eleva la temperatura. Eso es totalmente erróneo. Te da una sensación de calor por ser un vasodilatador, pero hace al final en el cuerpo que pierda temperatura y te puede llevar antes a una hipotermia, por ejemplo. Eso, con respecto a alimentación. ¿Alguna duda? Si alguien la quiere hacer, abra un micrófono o lo escribe. Ya, siguiente tema. Genial, quedaron todos claritos, bacán. Geología. Ya, aquí algunos de los equipos estudiamos geología, así que vamos a hacer una pequeña intro. Es algo muy corto lo que vamos a hacer, generalmente son 3 diapos. Vivimos en un planeta vivo, tiene un núcleo caliente, ¿ya? Esto importa porque vamos a la montaña, hay que saber, aparte de la morfología, el porqué. El cual se divide en una corteza, un manto y un núcleo. Núcleo caliente, con un centro líquido, un externo sólido, un manto plástico y una corteza rígida. Todo esto está en constante movimiento debido a la dinámica que se hace entre materia caliente, ¿cierto? Que todo lo caliente sube, todo lo frío baja, en un vaso, por ejemplo, de agua. Y esto ocurre también en nuestro planeta, ¿ya? Como el borde externo está más frío, significa que ya no es plástico, sino que es rígido, se resquebraja, y eso serían las placas tectónicas que se encuentran en todo el planeta. Nosotros estamos justo entre 2 placas, en la formación de nuestro país, de nuestro continente, entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. Ambas están en subducción. Subducción significa que una placa, en este caso marina, que es la placa pacífica, se mete debajo de otra placa y produce casi toda la topografía que tenemos actualmente cordillerana de nivel volcánico. Toda la cordillera de los Andes, esa columna vertical que se llama la cordillera de los Andes. Al ingresar, la placa inferior hidrata el continente americano y hace que el punto de fusión de la roca cambie y se funda y se generen volcanes. Ese es el tema así, explicado de manera muy simple, ¿ya? Eso. Voy a dejar ahí que lo contemplen un rato. Capa de velocidad baja. Sí, por ahora con eso estamos. Después vamos a meternos en geo profunda. Esto genera diferentes tipos de rocas. Hay rocas que son de origen ígneo, que las vamos a encontrar mucho, de hecho, acá en el centro, en la cordillera de la costa, digamos. Granitos, por ejemplo. Andesitas, son estas rocas negras con puntitos blancos que las vamos a ver ahí arriba. Y también ciertas rocas retrabajadas. El esquema de abajo muestra rocas ígneas, tanto extrusivas, que significa que salen de volcanes, como intrusivas, que se enfrían debajo, ¿ya? Y acá arribita son rocas sedimentarias, que significa rocas retrabajadas desde rocas anteriores. Por ejemplo, un conglomerado en un río puede dejar muchos agregados de roca y luego tener una matriz de barro, por ejemplo, y eso te forma un conglomerado. Una arenisca, por ejemplo, cuando las arenas o material muy fino
se vuelve a compactar, forman areniscas y limolitas aún más finas. Así tal cual. Por ejemplo, las brechas son también producto de clastos más angulares, y las lutitas son de clastos que ni siquiera se pueden llegar a ver, forman una masa más homogénea. Eso por el lado de geología, como introducción, ¿ya? Siguiente. Va, bicho, Vicente Correa, vas tú, compa. ¿Aló? ¿Se escucha? Aló, 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 aló. Se escucha, se escucha. Vale. Bueno, en relación al andinismo, para poder entender mejor el ecosistema y para poder cuidarlo, primero hay que conocerlo. Y por eso es que también hacemos esta introducción más también del área de la geología. Y ahora vamos a presentar un poco más de la parte de ecología. Es necesario mencionar un par de cositas. Y nos queríamos enfocar esta vez, para no hacerlo tan largo, solamente en lo que es la quinta región de Valparaíso. Así que siguiente, por favor. Bueno, en Chile tenemos, al ser un país latitudinalmente muy amplio, tenemos variedad de ecosistemas, y es una de las cualidades más interesantes de Chile, que es que poseemos muchos ecosistemas y muchos climas también. Siguiente. Bueno, en el caso de Chile, y perdón, en el caso más específico de la quinta región, tenemos un matorral y bosque esclerófilo, perdón, y poseemos un clima principalmente mediterráneo. Obviamente hay variaciones, pero es mayormente mediterráneo. ¿Y por qué dije esclerófilo y no esclerófilo? Que aquí necesito hacer esta intervención, ya que yo me imagino que todos lo deben conocer como esclerófilo, pero no, necesito hacer esto. Es porque en el lenguaje científico existen dos formas de perdón. ¿Aló? Bueno. Existen dos formas existen dos tipos de nombres, están los griegos y en latín. En el griego existe el tilde y en el latín no. Por lo cual, si fuera esclerófilo, sería que le gusta lo duro o que tiene una atracción a lo duro. Que eso existe flora esclerófila, pero en el caso del bosque esclerófilo de la quinta región, no es el caso, porque aquí es un bosque siempre verde de las perennifolias, lo que quiere decir en este caso, en el latín, que es de hoja dura. Casos como estos tenemos el boldo, el peumo, y también tenemos el bioto del norte. El libre también, bueno, varias especies. En este bosque también podemos encontrar en la zona umbría, las zonas más húmedas, vegetación higrófita, que quiere decir que es de atracción a la humedad. En este caso tenemos el canelo, que se puede dar un poco en esta región, y también en el Patagua. También se puede dar en la ribera de los ríos y cauces. Y en la solana de la región encontramos vegetación principalmente xerófita, que quiere decir que es atracción a lo seco. Tenemos principalmente especies más colonizadoras, pioneras, perdón, como el caso de los espinos y la puya chilensis y demás. Siguiente, por favor. Y bueno, una característica también muy importante a mencionar en esta región, y ya más en el caso específico como en Parque Nacional de la Campana, es que poseemos una isla biogeográfica. Un concepto igual que se habla mucho en biología, digo, en ecología, que en las islas se dan altos niveles de endemismo. Y Chile, al ser un país continental, es muy raro, es muy singular que tengamos una isla biogeográfica, entre comillas, dentro de territorio continental, que es el caso de la Campana, donde poseemos elementos tanto australes como tropicales. En el caso del
elementos australes poseemos Nothofagus macrocarpa, que se encuentran a partir de los 1000 metros sobre el nivel del mar en la Campana, que están presentes desde la última glaciación, y elementos tropicales como la lluvia chilensis, la palma chilena, todos la conocen, que se especió desde que Chile poseía o sea, la zona central de Chile tenía un clima tropical, o sea, hace mucho tiempo, la verdad no sé el nombre. Siguiente. Y bueno, ahora vamos a hacer un importante, muy importante, clase de no deje rastro. Estos conceptos o estos principios son fundamentales para poder desarrollar una buena actividad de la montaña y en realidad en cualquier medio. En realidad, puedes utilizarlo hasta como para tu día a día, pero para lo que es la montaña es fundamental, tiene que ir sí o sí, y esto igual es algo que se pone más a la práctica, pero vamos a hacer un punteo de los principios y de cómo manejarse en el medio natural. Así que, siguiente. Bueno, el primer punto, el primer principio, y es el que según yo es el más importante de todos, que es planifique y prepare su viaje con anticipación. Como bien el principio dice, consiste en tomar mucho apunte antes de hacer un viaje. Onda, no es como quiero ir al cerro y voy y sin saber a dónde voy, ni cómo está el tiempo, ni qué voy a llevar, etc. Este punto también lo quería sumar a lo que sería la actividad del Mauco que van a tener este fin de semana, en el cual el primer punto de este principio es informarse sobre el lugar, llevar el equipo adecuado y asegurarse de tener las aptitudes físicas y técnicas para el lugar. En el caso de Cerro Mauco es una dificultad muy fácil, lo hacen familias los fines de semana, todo muy tranquilo, no hay que tener ninguna experiencia en montaña para poder lograrlo. El recorrido entero desde el estacionamiento o el terreno de esta familia es de 3 horas hasta la cumbre, promedio. Así que no debería haber problema para ninguno. Siguiente. Segundo punto de este principio. Una semana antes de cada actividad, revisar el tiempo meteorológico a diario por diversas fuentes. Hay 3 fuentes principales. Puede ser Meteo Chile, la de mismo Google, y hay otra más que no me acuerdo, que creo que está acá abajo de la imagen. No se logra ver bien. Y bueno, en este caso está desactualizado el del tiempo de este fin de semana. Ahí quizás los chiquillos de la comisión lo van a informar luego. Pero es fundamental para poder saber cómo ir preparado para la montaña. Siguiente. Bueno, también, tercer punto del principio. Llevar lo justo y necesario para cada actividad, reducir la basura, reempaquetando y racionando. Este punto ya fue mencionado anterior, pero igual es parte de este principio. El tema de las bolsas Ziploc es también muy importante, porque aparte de llevar menos peso, que si bien uno piensa la bolsa de donde vienen los fideos, no importa si no pesa nada esa bolsa de plástico, pero si nos ponemos a sumar entre todas las bolsitas de basura, terminamos haciendo peso y espacio que no queremos llevar. Entonces, bueno, y aparte el tema de que no vas a llevar 1 kilo de arroz, así que es muy probable que también quieras llevar, no sé, 400 gramos, exacto. Entonces eso solo se puede lograr con bolsas Ziploc. Siguiente. Cuarto, ante cualquier ascensión, avisar a familiares, amigos o autoridades. En este caso está Carabineros de montaña, guardaparques o comunidad local. Es muy importante siempre avisar a dónde vas, con quién vas, cuánto tiempo vas a estar allá. Por ejemplo, voy a un parque muy grande, hacer un trekking y avisar, voy a estar en 3 días, vuelvo acá, por ejemplo. Cosa que en caso de cualquier accidente, a la mínima demora a la llegada puedan usar el protocolo, que en el caso de que haya habido un accidente.
Lo mismo para familiares y amigos. Lo importante es que todos sepan dónde estás en un ambiente natural. Siguiente. Quinto, realizar un checklist de todo lo que se va a llevar y hacer. En el caso del Cerro del Mauco, o bueno, de cualquier salida a la rama en realidad, tener la ficha médica actualizada, entregar los contactos, ya sean de tu familia o a la rama tuyos, hacer un checklist del equipaje o del equipamiento que vas a llevar. Cada persona tiene sus métodos para organizarse, pero igual siempre se recomienda tener o armarse una lista cada vez que vaya a salir para no perderse de nada. Te veo que uno está en la montaña y se te queda algo muy básico, no sé, el bloqueador, que yo creo que a todos le ha pasado alguna vez. Y también ser puntuales. El tema de la puntualidad también es muy importante en la naturaleza. Siguiente. Y último, que ante cualquier imprevisto o problema, devolverse e intentarlo de nuevo. La cumbre nunca se va a ir. Este tema es muy importante porque muchas veces uno se quiere forzar a sí mismo, ya sea por intentar no caer mal, o también puede ser porque, no sé, uno no quiere sentir esa impotencia de pensar, no lo logré, pero no tienen que preocuparse porque la salud es primero, el bien, ¿cómo se dice? La seguridad es primero, perdón, ya que forzarse puede llevar a accidentes y todos sabemos cómo puede acabar eso. Así que no se preocupen, la cumbre no se va a ir. Siguiente. Segundo principio. Viaje y campe en superficies resistentes. Bueno, en lo que es acampar o lo que consiste en la pernoctación en territorio natural, existen dos áreas o sitios en los cuales puede uno descansar, en el cual tenemos áreas de sacrificio o de alto uso. En el caso de la izquierda tenemos una foto de Cerro Provincia en Vallecito. Esa zona está terriblemente impactada, pero es necesario a veces crear esta zona de sacrificio para, obviamente, no dañar más el territorio. Y en casos de áreas prístinas o de poco uso, existen varias técnicas para no dañar tanto el suelo. Estas igual las vamos a ir aplicando a medida que vayamos teniendo actividad de terreno, pero es importante también tener el concepto que existen estas dos áreas. Y también lo que es viajar en la naturaleza, siempre vamos a tener también dos opciones. Si hay un sendero demarcado con señalética y tal, siempre caminar por ahí. Nunca salirse del sendero porque no queremos dañar la flora y tampoco impactar a la visual de cualquier animal o fauna silvestre. Y para caminar sobre áreas prístinas, y bueno, perdón, si no saben qué es prístino, prístino significa como área no intervenida o totalmente natural. Bueno, en el caso de que no haya sendero, hay una técnica que se llama abanico, que consiste en cubrir una amplia área de caminata, cosa que el mismo pasto, por ejemplo, no se ha pisado dos veces. Bueno, siguiente. Tercero, disponga adecuadamente de los desechos. Bueno, aquí volvemos a la Ziploc. La mejor forma de regresar tu basura es simplemente no llevarla. Corta. Y en lo que se refiere a desechos humanos, existen dos formas de disponer de ellos. El primero de ellos es el hoyo de gato, que es una técnica de hacer un hoyito bajo la tierra. Es muy importante hacer las necesidades básicas a más de 60 metros de cualquier fuente hídrica, y la profundidad del hoyo dependerá del ecosistema.
en el caso de ecosistemas más áridos, más arriba de la superficie, si es muy seco el lugar, se recomienda hacerlo a ras de piso, y si hay una roca, esparcir la caca sobre la roca para que se seque y se convierta en polvo rápidamente. Y en el caso de ecosistemas más húmedos, que sea como alrededor de la profundidad hasta el codo, más o menos, el antebrazo o codo. Y lo que es orinar, escupir, o la escupir a pasta de dientes, se recomienda dispersarlo de la de la forma más dispersa posible, cosa que no sea solo un punto específico el cual sea impactado. De acuerdo a los líquidos, también se puede utilizar en caso de que haya un campamento base, algo parecido a un hoyo de gato, que en el fondo es hacer un sumidero, es la palabra. Sumidero, que es un hoyo de como alrededor 1 metro de profundidad, donde se tirarán todos los desechos de comida, líquidos o de sobras, como por ejemplo cuando uno hace fideo y quiere tirar el agua, para eso utiliza el sumidero. Eso luego después se tapará y es como una pequeña área de sacrificio. Siguiente. Cuarto, deje lo que encuentre. Este punto es muy difícil de dejar, en especial para gente que no sabe no deje rastro, porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a llevarnos las cosas que nos gustan. En este caso, no se recomienda tomar ninguna planta, flor, hoja o fruto de zonas silvestres, ya que, por ejemplo, bueno, ¿para qué romper la flora de partida? Y segundo, que mucha gente piensa así como que las hierbas medicinales y tal, bueno, eso te lo puedes traer fácilmente de tu casa y no tienes por qué intervenir el medio al que uno visita. Segundo, por ningún motivo adoptar ningún animal silvestre. No sé ningún caso que haya pasado, pero bueno, no está de más mencionarlo. No tomar ni mover artefactos arqueológicos. Esto también es importante mencionarlo porque uno puede pensar que se puede perder si es que no lo llevo a las autoridades, pero se recomienda no intervenirlo y marcar la zona para no olvidarse de dónde estaba y avisar de todas maneras a autoridades, porque si se encontró una punta de flecha, por ejemplo, es probable que también haya otra cerca y eso puede ayudar a la divulgación, perdón, al estudio del área. Y tampoco llevarse rocas bonitas, porque si bien esto no impacta tanto a nivel ecosistémico, igual si tú encontraste una roca bonita, quizá otra persona que pasa por ahí también quiere ver esa roca, así que no llevarse nada. Siguiente. Quinto, minimice el uso e impacto de fogatas. Ya este punto también es difícil. A mí me costó. Tengo que confesar que esto ya lo dije el otro día en Laguna Verde. Lo hice una persona piromana. Pero la fogata no tiene cabida en la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, si bien uno puede pensar que la fogata es algo cultural, tiene muchas utilidades o casos de supervivencia, si vamos revisando punto por punto, la realización de una fogata es solo respuesta a una mala preparación al terreno, ya que la fogata otorga calor. Calor debería ser otorgado por el equipamiento de uno. Otorga luz, linternas frontales. Esta también puede servir para cocinar. Supone que nosotros tenemos cocinillas o comida ya preparada. Y también puede ser utilizada para alejar a peligros o animales peligrosos, agresivos. En caso de Chile no hay ninguno, así que tampoco es necesario en ese caso. Y también el fuego daña, contamina el suelo.
y también a todo lo que esté encima del fuego, en realidad. En el caso que ocurrió un accidente, que puede ser el último recurso que tengamos para realizar una fogata, existen formas o métodos para minimizar el impacto. Uno de ellos es colocar una bolsa de plástico alrededor de 30 centímetros bajo la fogata para crear una barrera entre la tierra que va a ser sacrificada y el suelo más profundo, que puede contener raíces de árboles que no queremos que éstas se sequen. Y también evitar que el fuego sea hecho debajo de un árbol, para evitar que, o minimizar la cantidad de organismos que sean molestados por el humo, el calor, o incluso también puede darse el caso que al estar debajo de un árbol la llama puede subir un poco más y crear un incendio. No queremos eso. Uno de los otros métodos que existe para minimizar el impacto es el método RAMA, que quiere decir reducido, abajo, muerto y apartado. Lo que quiere decir que es recomendable hacer una fogata pequeña, de baja altura, utilizar ramas muertas, no verdes, para hacer que sea un fuego mejor utilizado, y también no matar flora para poder realizar el fuego, y apartado de cualquier otro combustible, como puede ser pasto seco, realizarlo apartado de este. Siguiente. Sexto, respete la flora y fauna silvestre. Bueno, para quienes hayan ido a Cerro La Campana, podrán haber visto alguna vez a los zorritos, y alrededor de los zorritos 4 o 5 personas intentando acariciarlo, tomarle foto, darle comida. Esto está pésimo, ya que al antropizar un poco una especie, esta termina acostumbrándose al humano, y como pasó en la pandemia, se cerraron los parques nacionales y todos estos animalitos que estaban acostumbrados a recibir su comida del humano, ya no llegaron humanos, y adivinen qué pasó. Muchas especies han ido descendiendo su población debido a este problema. Así que no alimentar a la fauna silvestre. Segundo, no llevar animales domésticos a un área rural. Esto también es algo muy típico en Chile. Todos piensan que sus mascotas se portan súper bien cuando están con ustedes, porque después de todo las mascotas siguen siendo animales, y en especial los animales domésticos son máquinas de matar. En especial muchas especies de perros eh, fueron creadas básicamente cruzando especies, distintas razas que han sido buenas cazadoras. Por ende, estos han aportado mucho a la extinción de muchas especies a lo largo del planeta, así que por favor no llevarlos. También no hacer ruido excesivo. Por favor, los parlantes no. Sé que a veces queremos escuchar un poco de música en un lugar hermoso, pero no es el lugar. Y si queremos escuchar música, para eso lo podemos hacer en un carrete, en una casa, cualquier otro lugar, pero menos en el cerro, porque el río, la fauna es muy sensible a los ruidos, como anexos al ambiente. Bueno, básicamente no involucrarse con la fauna. Para eso, como por ejemplo el birdwatching, es buena forma de interactuar, porque no los molestamos. Lo ideal es solo mantenerse como expectante. Y también no introducir especies exóticas. También en Chile tenemos la patada con especies exóticas. Tenemos miles de casos, el Pinus radiata, el
el eucaliptus, en el sur está la grande con los ciervos rojos, los castores, bueno, y demás. No hay que introducir especies exóticas. Siguiente. Séptimo, considere a otros visitantes. Este es uno de los principios que fue primero creado, entre comillas. Era más bien conocido como cultura o educación de montaña. Y este punto también es súper importante, ya que puede ayudar más en situaciones que menos se los pueden esperar. Por ejemplo, saludar a otros visitantes es uno de los principios, ya que cuando uno saluda a una persona o hace un contacto visual, ese mero gesto puede servir para el rescate de una persona, ya que haya sido perdida, ya que al hacer contacto visual, uno puede identificar varias cosas como la ropa que lleva, o por dónde iba, a qué hora estaba esa persona en X puntos, y que eso puede llegar a salvar vidas, el mero hecho de salvar a alguien. Otro punto es compartir el conocimiento y enseñar. Por ejemplo, en el caso que mencioné anteriormente de los zorros siendo alimentados por personas en el Parque Nacional La Campana, se pide por favor enseñar que eso está mal y dar las explicaciones del por qué, ya que eso puede también ayudar a que otros dispersen este buen actuar de montaña. También mantener el silencio, lo mismo el tema de los parlantes. Mucha gente viene a descansar o escuchar la naturaleza y no queremos escuchar cosas anexas. También dar el paso a los que bajan o van más rápido, ceder el paso. Muchas veces uno va a hacer un ascenso con acampada y va una persona haciendo trail running, y hay veces que hay que hacerse un poco al lado para permitir el acceso además y no molestar. Y también a los que bajan, darles prioridad, ya que deben estar cansados y quieren puro llegar abajo. Y también hacer pausas en medio del camino. Siguiente. Muy importante para complementar. Sí, No puedo, no puedo. El rebote. Bueno, gracias por su... Bueno, en todo eso, ¿preguntas? ¿O Benja tiene algo que aportar? Ahora sí. No sé si arreglaste el tema. ¿Ya no hay rebote. rebote? ¿Aló? Ya. Sí, ahí está. Ya, bueno, sorry. Voy a tener el celular conectado. Oye, eso. Quería aportar que los que bajan tienen preferencia porque suelen bajar rápido. Al tener velocidad y hacerlos frenar de lleno, se pueden accidentar. Pasa mucho que los que van bajando, si frenan, se resbalan. El resbalo es muy común en los descensos. Entonces, denle prioridad a los que van bajando menos. Esa uno De dice, no, hecho, vamos subiendo cansado, no. Hay que bajar. Eso. bajo eso mismo, mencionar también que lo más peligroso en la montaña no es la subida, es la bajada. Eso mismo. Igual todos estos puntos y en realidad todo lo que fue la presentación de hoy, las vamos a ir retomando todos estos conceptos a lo largo que vayamos teniendo las actividades. Así que si hay algo que no se entendió, pueden hacer la pregunta ahora, y si no entendieron ahora tampoco, lo vamos a volver a explicar 1000 veces si es necesario en la montañita. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Bicho y Andrea. Eso, pues, estamos en contacto y vamos a subir los mapas y todo lo que conlleva el Mauco para estar lo mejor preparados posible. Eso, pues, chicos. ¿Alguna duda? ¿Quieran dejarlo por el chat o pueden hablar? Bacán. Y antes que se retiren, hacemos la tradicional foto de la clase de los asistentes. Bomba, ya, pues. Si pueden ver las cámaras.